Estamos al aire, sí señor, de regreso, no se oye aquí el retorno y no teníamos retorno. Es el momento entonces, ahora sí, de hacer contacto a través de la línea telefónica, correcto, le tenemos en la línea número 11 al doctor Jaime Aristia Escudera, quien decíamos en la introducción anterior, Jaime, el tremendo artículo que has escrito sobre la reforma del Estado. Muy buenos días, adelante. Muchísimas gracias, buenos días a todo el equipo del gobierno de la mañana, a toda la República Dominicana, muy buenos días. Hace unos días comenté que antes de ejecutar una reforma tributaria era imprescindible mejorar la calidad del gasto público. En ese sentido, señalé que hay elementos analíticos que permiten determinar cuáles gastos deben ser recortados, eliminados y cuáles pudieran ser ampliados. Y esto, pues, con técnicas rigurosas de costo-beneficio pueden ayudar a, pues, identificar cuál es el beneficio de cada uno de los componentes del gasto público y de esa manera tú lo priorizas y vas eliminando aquellos que no estén aportando nada al bienestar de la gente, al bienestar del consumidor, al bienestar de aquellos segmentos de población que más necesitan la mano amiga del gobierno. Además, hay que hacer un análisis que incluya el impacto sobre la equidad distributiva, de tal forma que cuando se intervenga con algún tipo de programa, con algún tipo de política de gasto, pues se verifique si eso está ayudando a mejorar la distribución de los ingresos. Si mejora la distribución de los ingresos, entonces es un gasto público, si no es distorsionante y tiene un buen beneficio, pues se puede justificar. Esos son los elementos para poder analizar lo que es el gasto público. Ahora, también, como tú señalas, lo publiqué en el día de hoy, en mi artículo, mi columna de Diario Libre, publiqué que además de esto, hay que racionalizar el gasto público, lo que implica una reestructuración del Estado, una reestructuración profunda del Estado, de tal manera que cuando uno vea las instituciones después de esa reestructuración se dé cuenta de que efectivamente son aquellas que se requieren para apoyar el proceso de modernización y de mejora de la calidad de vida de la gente. Modernización de la economía, mejora de la calidad de vida de la gente, se debería tener con un Estado, con una estructura óptima. Eso es lo que habría que buscar. Entonces, partimos de ahí, de ese objetivo, y vemos lo que tenemos hoy día. Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos un presupuesto general del Estado que se aprueba, que equivale a 19.2% del Producto Interno Bruto en términos de recursos. Eso es 1.4 millones de pesos. Se puede traducir utilizando la forma en que se dice en inglés, se puede decir que eso es 1.4 trillones de pesos, es millones de pesos, y un déficit se aprueba también de 231 mil millones de pesos, que equivale alrededor del 3% del Producto Interno Bruto, un poco más del 3% del Producto Interno Bruto. Entonces, la idea aquí sería hacer un análisis de la estructura del Estado para ver qué podemos recortar. Y en ese sentido, yo digo, bueno, vamos a identificar primero los ministerios. Se necesitan todos esos ministerios. Se necesita todos estos ministerios que cuando uno lo ve y lo cuenta, vemos que hay 21 ministerios, aparte del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que eso está bajo directamente la Presidencia de la República, pero después, fuera de la Presidencia, pero dentro del Poder Ejecutivo, están 21 otros ministerios, Interior y Policía, Defensa, Relaciones Exteriores, Hacienda, Educación y así sucesivamente. La gran pregunta es, bueno, en el pasado, ¿teníamos tantos ministerios? No, y el Estado funcionaba con menor costo, podíamos utilizar más recursos, por ejemplo, ya sea para infraestructura, por ejemplo, antes teníamos que el 8% del Producto Interno Bruto lo invertíamos, o el 7% con Balaguer, el 8% era con el general Trujillo, el 7% con Balaguer, y así fuimos reduciendo la participación de la inversión pública en el PIB y en el presupuesto, y hemos llegado a un punto tal que lo que estamos invirtiendo desde el Estado es entre 2 y 2.5% del Producto Interno Bruto. Eso es muy bajo, pero muy bajo. Entonces, vamos a ver si podemos reagrupar instituciones públicas, por ejemplo, ministerios, pero también hay organismos descentralizados y autónomos que también pudieran ser agrupados. En ese sentido, ¿qué podemos decir con esos 21 ministerios? 21 ministerios
que reciben un total de recursos de casi 1.2 millones de pesos. Claro, ahí hay 426 mil millones de pesos que corresponden a intereses y otros gastos que quizás no se puedan tocar porque son transferencias, etcétera. Entonces, eso lo dejamos a un lado. Pero, ¿eso qué implica? Que hay alrededor de 600 mil millones de pesos que pudiéramos nosotros comenzar a reestructurar, verificar qué podemos hacer con esos 600 mil millones de pesos. Fíjense que eso es 3 veces el déficit. Eso es 3 veces el déficit que tenemos anualmente. Entonces, podemos nosotros, antes de pensar en la reforma tributaria, ver qué mensaje podemos mandar a la población de que se va a hacer una buena reestructuración del gasto público. Entonces, yo planteo que se pudieran consolidar los ministerios y reducir así el tamaño del Estado, reducir así el gasto corriente, reducir así los recursos que se están destinando a actividades que muy bien pudieran ser ejecutadas, en vez de ser cada uno de los ministerios que la ejecuten 5 ministerios juntos, y de esa forma podemos aprovechar las economías de escala y reducir realmente los costos. Por ejemplo, hay procesos de compras y contrataciones o de recursos humanos o de administración en términos generales que pudieran ser ejecutadas únicamente por un ministerio que agrupe a varios ministerios a su vez. Y esto ayudaría a reducir significativamente el gasto y liberar recursos que se pueden traducir en inversión pública o también en gasto social que vaya directamente a los segmentos más pobres del país. O sea, ese es el mensaje de este proceso de reestructuración del gasto público, ayudar a reducir los costos de adquisición de bienes y servicios y mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, que es lo que pagamos nosotros en forma de impuestos. Cuando nos dicen, vamos a hacer una reforma tributaria, le digo, perfecto, no hay ningún problema, pero primero vamos a enfrentar la evasión para que aquellos que no están pagando y que hacen sumamente injusto el sistema impositivo, pues que paguen impuestos. Lo primero. Lo segundo, vamos a mejorar el gasto. ¿El gasto cómo lo mejoramos? Primero vamos a decir que podemos tener en términos de análisis costo-beneficio que nos dé como resultado el gasto que podemos recortar directamente. Pero luego vamos a achicar el Estado en términos de esa cantidad enorme de instituciones que cuando uno la analiza, lo que vemos es que simplemente se utilizan muchas de ellas para incluso ir creando lo que pueden ser posibles candidatos presidenciales. Entonces, en vez de nosotros tener esas múltiples instituciones, vamos a enfocarnos en el bienestar de la gente. Vamos a enfocarnos en lo que se requiere realmente para la población. En ese sentido, yo voy a hacer una propuesta acá, lo publiqué, vuelvo y señalo, y aquí la voy a explicar una por una. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y Economía. ¿Qué pudiera agrupar este ministerio? Pudiera agrupar Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, pudiera estar perfectamente en ese Ministerio de Hacienda y Economía, el Ministerio de Turismo, porque tiene que ver con desarrollo sectorial, el Ministerio de Agricultura tiene que ver con desarrollo sectorial, el Ministerio de Energía y Minas tiene que ver con desarrollo sectorial, y además el Ministerio de Trabajo, que tiene que ver con crecimiento económico. Fíjense que esos son desarrollo sectorial, acumulación de capital y acumulación de mano de obra. Son los elementos vinculados con el crecimiento de la economía. Hacienda y Economía sería el único ministerio enfocado directamente en la creación de bienes y servicios en la sociedad. Es decir, eso es lo clave y todo agrupado en un solo ministerio. Todo eso que acabo de señalar en un solo ministerio, que le podemos llamar Ministerio de Hacienda y Economía. Vámonos a educación. Educación es fundamental para la sociedad. Eso es la formación del capital humano. La formación del capital humano, la capacidad que tiene el ser humano de poder absorber conocimientos y prepararse de tal manera que pueda generar un buen nivel de ingreso. Porque lo que se ha demostrado es que aquellos que pueden generar un buen nivel de ingresos son los más educados. Entonces, en ese sentido, el Ministerio de Educación, ¿qué puede agrupar? Al actual Ministerio de Educación, que es preuniversitario, pero también al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Puede agruparlo perfectamente, lo puede absorber. El Ministerio de Deporte y Recreación también se puede colocar ahí. El Ministerio de Cultura, Formación Capital Humano, puede estar ahí adentro. Pero también hay 2 ministerios que algunos me dicen, mira, lo podemos eliminar. Y le digo, mira, se pueden eliminar o simplemente poner los objetivos dentro de educación, Ministerio de la Mujer y Ministerio de la Juventud. Algunos me dicen, vamos a hacer el Ministerio de la Familia, olvídense de eso, no se necesita. Aquí lo que se necesita es educar a la población para que trate mejor y cree condiciones para que la mujer pueda sacar el máximo potencial. Si es así, lo que necesitamos es educar,
educar. Entonces vamos a poner esos objetivos en lo que es el proceso de formación de nuestros niños para que cuando sean adultos, las niñas puedan sacar su máximo potencial y los niños le permitan ese desarrollo del máximo potencial. Igualmente con el tema de la juventud. Es decir, que el Ministerio de Educación perfectamente pudiera tener ahí. Una buena educación permitiría mejorar el tratamiento social a la mujer y a los jóvenes. Por eso yo pienso que ese Ministerio de Educación pudiera agrupar perfectamente todos esos ministerios. Recuerden que aquí todos esos ministerios que estoy mencionando que serían absorbidos, serían convertidos en viceministerios de forma tal que puedan cumplir con sus objetivos, sus funciones, pero dentro de un solo ministerio, con una estructura administrativa y gerencial única que reduzca significativamente los costos al aprovechar las economías de escala de la operación. Vámonos al Ministerio de Obras Públicas. Ministerio de Obras Públicas, Edificaciones y Viviendas. Agruparía el Ministerio de Obras Públicas actual, Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, estaría dentro de ese ministerio, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esos tres estarían dentro del Ministerio de Obras Públicas, Edificaciones y Vivienda. Y de esa forma, ¿qué lograríamos? Además de reducir costos, una mayor eficiencia en el proceso de contrataciones, además de que reduciría a un tiempo mínimo el otorgamiento de los permisos, porque Medio Ambiente inmediatamente se pondría en la sintonía con lo que es el proceso de construcción del país, que fíjense una cosa, el sector construcción es el sector más importante de la economía dominicana, 15% del Producto Interno Bruto. En consecuencia, se necesita tener sinergia entre cada una de las instituciones. No podemos continuar con instituciones separadas, vueltas una, etcétera, totalmente distantes y que cada quien tenga un cacique. No. Aquí tenemos que tener una verdadera ventanilla única y es así que se logra, con un solo ministerio. Ministerio de Defensa, Interior y Policía. Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior y Policía, todo en una sola cabeza. ¿Por qué? Porque yo quiero comprar únicamente a través de una entidad los pertrechos militares y policías y hacer también todas las contrataciones y también manejar la inteligencia. Manejar la inteligencia, manejar la información conjuntamente. No podemos tener uno por un lado, otro por otro lado. No, tenemos que sacar el máximo provecho a toda la inteligencia que se esté generando. Entonces, Ministerio de Defensa, Interior y Policía en un solo ministerio. Ahora, fuera del gobierno central, también se pueden hacer recortes y actividades que racionalicen el gasto público. Por ejemplo, Superintendencia de Servicios Financieros, que agrupe a la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Valores. ¿Qué implica eso? Una mejora significativa de lo que es la capacidad de supervisar eficientemente a todas aquellas empresas o todas aquellas entidades que ofrezcan servicios y que tengan contacto con el público. Ahí está. Una superintendencia de servicios financieros que lo agrupe. Existe en otros países, entonces, ¿por qué aquí no? Una que lo agrupe perfectamente. No podemos tener una Cenicienta que tiene 50 años de atraso con una que está pues sumamente avanzada como la superintendencia de banco. Usted ve que la superintendencia de banco cada vez más y más avanzada, pero hay otras que se están quedando atrás. Entonces hay que agrupar todo bajo un liderazgo que permite ese proceso de modernización del sistema de servicios financieros de la República Dominicana en su conjunto. Pero además se debería integrar la Dirección General de Impuestos Internos a la Dirección General de Aduanas. Perfectamente pudieran estar integradas en una sola cabeza, una sola entidad, lo cual va a mejorar la eficiencia en la lucha contra la evasión tributaria. Ustedes no se imaginan la cantidad de información que se pudiera. Usted pudiera comenzar, tan pronto llega una mercancía de aduana, a determinar lo que es el costo de venta de la mercancía y con eso reducir la posibilidad de la evasión. Claro, lo ideal sería simplemente sustituir ese impuesto sobre la renta por un impuesto sobre los ingresos brutos y punto, y facilitar el proceso de supervisión. Pero se pueden hacer muchísimas otras actividades que permitan una mejora de la eficiencia en la gestión del cobro de los impuestos y por lo tanto mejoraría significativamente la eficiencia de la lucha contra la evasión tributaria. Eso es clave. Ahora, vámonos a otras entidades. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esa recibe alrededor de 14,000 millones de pesos, 14,000 millones de pesos que se transfieren a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y yo lo que digo es lo siguiente, vamos a hacer una evaluación de impacto. Vamos a tomar grupos de estudiantes con las mismas características socioeconómicas, mismo background, todo eso. Uno lo vamos a educar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, otro en una universidad privada. Y vamos a verificar el desempeño que tienen, el desempeño académico y luego el desempeño laboral. Y vamos a evaluar cuál es la diferencia entre ambos. ¿Hay una diferencia estadísticamente significativa a favor
de la educación de ese estudiante en una universidad privada. Entonces vamos a hacer, en base a eso, un programa de becas a los mejores bachilleres para que estudien en universidades privadas. Yo creo que los jóvenes dominicanos que exhiben dedicación y perseverancia en sus estudios se merecen esa oportunidad, que se les brinde la oportunidad de sacar el máximo provecho. Ahora, si tú me dices, no, mira, Jaime, se hizo el análisis y los estudiantes de la UAS tienen un igual desempeño que entonces no hay ningún problema. Seguimos invirtiendo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque se hizo un análisis costo-beneficio, se vio verificando esto con la evaluación de impacto, que efectivamente es igual. No, pero la mejor es la universidad privada. No hay que rasgarse la vestidura, olvídense de eso. Aquí lo que hay que sacar el máximo provecho a cada peso que usted paga en forma de impuestos, porque aquí estamos hablando de que el contribuyente tiene que estar tranquilo de que los recursos que estaría pagando efectivamente pues se están transformando en un buen servicio para la sociedad. Por último, hay que evaluar el tema del Congreso. Mire, nosotros tenemos un Congreso que en total, en términos de gasto corriente, representa 8.763 millones de pesos al año. 8.763 millones de pesos, lo que se presupuesta. Siempre a mitad de año se hace una modificación y se le eleva un poco más. Pero ahí usted tiene 8.763 millones de pesos. Se divide Cámara de Diputados, 5.831 millones de pesos de gasto corriente, y Senado, 2.932 millones de pesos. Yo le aseguro a usted que en un proceso de análisis pudiéramos decir, mira, o recortamos la cantidad de diputados o tenemos esto de forma tal que solamente haya una Cámara. Y podemos reducir los gastos. Y podemos hacer que con el grupo legislativo que se crea a partir de ese proceso de modernización de lo que es nuestro cuerpo legislativo, yo le aseguro que van a tener igual o mejor desempeño que el que tiene ahora, pero con menos gasto. Y eso significa un aporte positivo al desarrollo económico y social. En resumen, ¿qué podemos decir con todo esto que hemos estado proponiendo? Que se puede perfectamente hacer una racionalización del gasto público mediante la reestructuración del Estado, de manera tal que el contribuyente sepa que los recursos que está pagando en forma de impuestos se están traduciendo en buenos servicios para la sociedad, están ayudando a mejorar el nivel de infraestructura pública que sea compatible con la inversión privada, y de esa manera se logre dar pasos significativos hacia la mejora de la calidad de vida de todo el pueblo dominicano. ¡Llévatelo, mundo!